Buenas noches, ¿cómo les va, amados? Dios me los bendiga. Bendecido jueves para cada uno de ustedes, los que estén viendo el video ahora en este momento, los que luego los vayan a ver en diferido también, un abrazo gigante, ¿sí? Para cada uno de ustedes. Bueno, gente, el sábado estuvimos hablando acerca de las fiestas del Eterno, ¿sí? Digo las fiestas de nuestro Padre Celestial, no digo la fiesta de los judíos. ¿Cómo estás, Nati? Buenas noches, bendiciones, un abrazo enorme para vos, ¿sí? No digo las fiestas de los judíos porque no dice así, sino que dice las fiestas de Jehová, las fiestas de Dios, la fiesta de nuestro Padre Celestial, las santas convocaciones, ¿sí? Las santas convocaciones donde Él convoca a su pueblo, gente, para mostrarnos, ¿sí? Mostrarnos cuál es el diseño profético. Hablábamos de que es necesario saber cómo estás, Neri, un abrazo enorme para vos y tu familia. Nati, un abrazo enorme también para vos y tu familia, un abrazo gigante. Hablábamos, gente, acerca de que el Señor quiere que conozcamos el trazo profético, el diseño, ¿sí? Que tenemos adelante, o sea, el diseño que Él trazó, ¿sí? Para poder estar a tiempo con Él, ¿sí? Para poder estar a tiempo con Él y que no estemos perdidos, ¿sí? En el tiempo donde estamos, en el tiempo donde vivimos. ¿Cómo estás, Mónica? Dios te bendiga, un abrazo enorme. ¿Sí, gente? Entonces, si ustedes van a Levítico 23, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, y eso hablábamos el otro día, de que no es algo que Dios simplemente determinó para los judíos, ¿sí? Recuerden que la palabra judío viene de la tribu de Judá, ¿sí? Después, se lo hago rápido, después de que las 12 tribus fueron divididas, donde 2 tribus se quedaron, ¿sí? Con Roboam, el hijo de Salomón, y las otras 10 tribus con Jeroboam, ¿sí? Donde hubo esa separación, y después cada una de las partes, a las 10 tribus, se les llamó la casa de Efraín o la casa de Israel, y las otras 2 tribus la casa de Judá, ¿sí? Y cada una de ellas, cada una de las casas en diferentes tiempos fueron llevados cautivas, ¿sí? En cautiverio por su maldad, por su pecado, por haberle vuelto la espalda al Señor. Y las 10 tribus, ¿sí? no volvieron a su tierra, Israel, sino que fueron esparcidas, se esparcieron por toda la tierra, ¿no? La famosa diáspora. Pero después tenemos la casa de Judá, ¿sí? Que estaba la tribu de Benjamín junto con ellos, donde dijeron: hey, nosotros no queremos ser repartidos por todas las naciones, vamos a volver a nuestra tierra. Y volvieron a su tierra. Y como la tribu de Judá tenía mayor cantidad de personas, mayor número que la tribu de Benjamín, entonces se los denominó judíos, ¿sí? Entonces judíos es porque vienen de la tribu de Judá, ¿sí? El que es de la tribu de Benjamín es benjaminita, eso lo hablamos el otro día. El que es de la tribu de Efraín, efraínita, y así, ¿no? O sea, cuando hoy en día, porque desconocemos eso, justamente les llamamos judíos a todos son judíos, y en realidad no es así, ¿sí? Bueno, entonces, gente, muchas veces hemos dicho que esas fiestas, esas convocatorias, el Señor las hizo solo para los judíos, y en realidad no es así, ¿sí? Porque cuando el Señor habla allá en Levítico 23, habló para su pueblo, y ahí estaban las 12 tribus, ¿sí? Las 12 tribus de Israel estaban ahí, todo el pueblo del Señor estaba ahí, y el Señor les dejó, ¿sí? Sus santas convocatorias, le dejó y le estableció fechas. Recuerde que la raíz de todo esto viene allá en Génesis 1:14, donde el Señor dice que puso lumbreras en el cielo para establecer tiempos, ¿sí? Para establecer estaciones, y la palabra no es estaciones como la conocemos hoy nosotros, que primavera, verano, sino que ahí la palabra usada es moed, ¿sí? De su plural, moedines, ¿sí? Lo fijó para establecer tiempos precisos, tiempos exactos, tiempos determinados, ¿sí? Para marcar y señalar los tiempos, justamente, para que el pueblo de Dios no viviera perdido en el limbo, sino que supiéramos, ¿sí? Qué es lo que viene ocurriendo en cada una de las fiestas. Recuerden que Yeshua
como el cordero allí de Egipto, fue el que murió en Pesaj, precisamente en Pesaj. Cuando nosotros leemos allá en el libro de Éxodo capítulo 12, donde se nombra la Pascua, que en realidad no es la palabra correcta, sino que la palabra correcta es Pesaj, que significa pasar por alto. Entonces ese espíritu de muerte pasó por alto las casas de aquellos que habían sido obedientes al Señor con su instrucción y habían pintado con la sangre de ese cordero que habían sacrificado, habían pintado el dintel y los postes de sus puertas. Entonces la palabra Pesaj corresponde, ¿sí?, en su hebreo a pasar por alto. En inglés Passover, donde pasó por alto ese espíritu y no tocó a aquellos que habían sido obedientes. Entonces eso fue establecido un 14 de Nisan. El Señor dijo: hoy 14 de Nisan será para ustedes el primer día del primer mes del año. Tremendo. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, bendiciones. Y Yeshua, si nosotros vemos la historia, Yeshua como aquel cordero, ¿sí?, aquel cordero hacía referencia a Yeshua, ¿sí?, aquel cordero fue sombra de lo que un día iba a ocurrir en verdad, fue un ensayo. Yeshua murió un 14 de Nisan, gente. En la hora establecida, en el momento establecido. Tremendo. Después tenemos la fiesta de Had Masá, ¿sí?, que se habla de los panes sin levadura, que se festeja al día siguiente, donde al día siguiente Yeshua es bajado de la cruz, bajado del madero y sepultado, metido en esa cueva. Bikurim la tenemos 2 días después, ¿sí?, donde el Señor resucita, donde Bikurim es llamado la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias. Después tenemos a Shavuot, 50 días después, donde en un Shavuot, de hace mucho tiempo atrás, el Señor hablaba con Moisés en el monte Sinaí, el Señor le entregaba las tablas a Moisés, el Señor le entregaba su ley, el Señor a través de Moisés entregaba las instrucciones a su pueblo. Carlitos querido, ¿cómo estás, mi hermano? Buenas noches, buenas noches. Dios te bendiga mucho, Carlos. Todo en revilla ahí presente, che. Entonces, gente, así como ocurrió 50 días después de Pascua, 50 días después de Pesaj, ¿sí?, ocurrió la entrega de la ley de nuestro Padre Celestial a Moisés a través de las tablas a su pueblo, ¿sí?, de la misma manera, 50 días después de la muerte de nuestro eterno Salvador, ¿sí?, el Señor... Bueno, creo no conocerte, Susana. ¿Cómo estás? Buenas noches. No recuerdo si alguna vez estuvimos charlando o no, pero bien. Rosita y David son personas muy queridas para nosotros, así que un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Un abrazo gigante, Susana, a la distancia. Entonces, gente, así como 50 días después de la muerte de aquel cordero, ¿sí?, de aquella noche que se celebró Pesaj, ¿sí?, en Egipto, ¿sí?, 50 días después se les entregada la ley, se les entregada la Torá, se les entregada la instrucción, ¿sí?, a través de Moisés al pueblo del Señor, para que el pueblo se condujera correctamente, se condujera bien según los términos, ¿sí?, de ahora del eterno Yahweh, que los había salvado del dominio de Egipto. De la misma manera, 50 días después, ¿sí?, en esa fiesta del Pentecostés, en ese Shavuot, el Señor hace descender al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, sobre su pueblo que estaban ahí, los 120 reunidos, ¿sí?, esperando aquello que el Padre había dicho. Así que, gente, esas 4 convocaciones, ¿sí?, que se vienen celebrando desde tanto tiempo atrás, desde el monte Sinaí, hasta hoy, en realidad desde Egipto, ¿no?, cuando empezó esa noche con Pesaj, ¿sí?, se vienen celebrando a modo de ensayo para lo que viene. Hay 4 que ya se cumplieron. Igual el Padre Celestial nos las está revelando para que nosotros sepamos, gente, que debemos ser conscientes de aquella cosa que pasó, para poder enseñarles y guiarlos a otros también a recibir a Yeshua en sus corazones y a poder rendirse delante de Él. Pero también tenemos que tener muy presente las otras 3 convocatorias que se vienen, porque esas todavía no ocurrieron, pero van a ocurrir. Así como las 4 primeras ocurrieron en día y hora, gente querida, las 3 que faltan también van a ocurrir en día, en fecha y hora, ¿sí?
según el reloj del Eterno. Hay algo muy tremendo que la Biblia dice, gente, que y se nos ha dicho, ¿no? No, y el Señor viene en cualquier momento, ya puede venir. Y ojo, que no te sorprenda como ladrón. Y la Biblia hace referencia de que no, ese día no debería sorprendernos como ladrón, porque allá en Tesalonicenses dice, hey, ustedes no son de la noche, ustedes son del día. A ustedes no los va a sorprender como ladrón, porque ustedes son del día. Ustedes están esperando ese día, ¿no? Porque conocemos, el Padre Celestial nos está haciendo conocer las temporadas. Entonces sabemos que ese levantamiento de la iglesia, ese rapto, sí, que estamos esperando, eso va a ocurrir en Yom Teruah, gente. Eso va a ocurrir más o menos allá por el mes de septiembre. Ahora, claro que sí, no sabemos el día y la hora, porque esa fiesta, la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, sí, consta de 9 días. Entonces no sé cuál de los 9 días va a venir, y mucho menos la hora, pero por ahí. Entonces no va a venir hoy. Estudien, gente, estudien para que ustedes sepan, métanse profundo allí, ¿sí? Para que no crean que el día los va a sorprender como ladrón en la noche. Si son hijos de Dios, no debería sorprenderlos, sino que deberíamos estar esperando, expectantes ese día. Agustina, ¿cómo estás, Agustina? Un abrazo enorme, Dios te bendiga mucho. Pero bien, gente, no es mi tema en esta noche, no quiero perder el tiempo, ¿sí? En algo que ya hablé, y seguramente vamos a seguir hablando porque estamos ya a días de poder celebrar Pesaj. Pero bueno, esto que estoy hablando ahora se profundizó un poquito más en el video pasado, en el día sábado, pero seguramente lo vamos a seguir profundizando. Claro que sí, debemos conocer, el Padre Celestial nos está abriendo los ojos y el entendimiento para que podamos comprender sus tiempos, ¿sí? Y no vivir alejados de él. Recuerden que una de las cosas que Constantino hizo en el Concilio de Nicea, allá en el 325 después, ¿sí? En la era actual, después de la muerte de Yeshua, ¿sí? Él trató de separarnos, y lo logró, claro que sí, de separarnos de nuestras raíces hebreas. ¿Sí? Y hemos pensado, por esa razón, hemos pensado que todo eso corresponde a los judíos, eso ya pasó, eso ya es viejo. Y no es así, gente. Hablábamos también acerca de que Marción, ¿sí? Con su discípulo Tertuliano, una de las cosas que hicieron fue separar la palabra del Señor en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, o en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y no es así. La palabra del Señor no tiene divisiones. Algo que después se hizo fue poner capítulos y versículos, ¿no? Pero esto debe leerse como una carta, esto debe leerse de corrido. Entonces muchas veces, porque vemos un punto, pensamos que ese texto lo podemos sacar de su contexto y crear un contexto independiente, y no cometamos nunca más ese error. ¿Sí? No lo tenemos que hacer, sino que tenemos que entender, volver a nuestras raíces hebreas. Y esto no quiere decir que tenemos que volver al judaísmo, las prácticas del judaísmo, claro que no, sino volver a las prácticas del pueblo del Señor. ¿Sí? En esencia, vos y yo somos hebreos. Recuerden que el término hebreo, el primer hebreo fue Abraham. Cuando el Señor lo hizo salir de la tierra de Ur de los Caldeos, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Salió, cruzó, pasó del otro lado. ¿Sí? Entonces el término hebreo tiene que ver con eso, el que cruzó, el que pasó, el que cruzó del otro lado. No somos judíos, pero sí en esencia somos hebreos. No te olvides que la palabra dice que fuimos desgajados del olivo silvestre, ¿sí? E implantados, injertados en el olivo natural. Vos y yo hoy somos Israel, somos el pueblo de Dios. Somos los que hemos cruzado del otro lado. Por lo tanto tenemos que volver a nuestras raíces. Porque decimos, hace mucho que venimos hablando de esto, mientras nosotros veamos todo esto desde nuestra mentalidad occidental no vamos a entender nada. Tremendo. El Señor llamó un pueblo, escogió un pueblo para sí, ¿sí? Y lo denominó mi pueblo hebreo, los que cruzaron, los que salieron, los que fueron del otro lado. Los escritores de la Biblia son todos hebreos. Yeshua fue hebreo.
No podemos alejarnos y estar más separados, ¿sí? No podemos estar más separados de nuestras raíces, gente. Fue lo que Constantino, fue lo que Constantino logró a través de la muerte, del asesinato de muchos, que no quisieron doblegarse, que no quisieron rendirse, que dijeron, hey, nosotros no nos vamos a separar de nuestras raíces. Ah, no, muerte. Tremendo. Pero después hubo otros que sí, no, yo no quiero que me maten, no, sí, yo cedo a todo lo que haga falta. Y a través de Constantino, gente, nace el cristianismo. Pero lamentablemente el cristianismo católico. Porque recuerden otra cosa, que los primeros cristianos que fueron llamados en el tiempo de Pablo, decían aquellos, los cristianos, muy despectivamente. Se usaba el término cristianos, ahí donde se empieza a usar el término cristianos, en la época de Pablo, pero de manera despectiva. Los que no creían en Yeshua, los que decían que Pablo era un loco y lo apedreaban y no querían salir nada con él, ellos decían, ahí vienen estos cristianos. Entonces el término se usó de manera despectiva. Hay un montón de cosas que no sabemos que tenemos que aprender y conocer, ¿no? Para poder entrar de nuevo en nuestras raíces. Saber, mi querida esposa, aprender en su palabra, debemos posicionarnos como hebreos. Y claro que sí. Sí, por eso dice Pablo, renueven el espíritu de vuestra mente, si no, no van a poder entender nada. Exactamente, somos un pueblo escogido por él. Allá, primera de Pedro 2:9, un real sacerdocio, pueblo escogido, llamado por Dios para anunciar las virtudes de aquel. ¿Qué va a hacer, gente? Así que, gente, profundicemos, metámosles para adelante, ¿sí? Especial tesoro, claro que sí. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Me tomé media hora y hablando de cosas que ya hablé. Gente, lo que hablamos de hoy, la redención de Yeshua, es muy importante. Muy, muy importante, gente. Debería ser nuestra ancla, nuestra base para nuestra vida en el Yeshua hoy en día, que es nuestra redención. Redención que Él nos proporcionó a través de la cruz del Calvario, a través de su sacrificio en la cruz. Entonces yo pongo acá, gente, puse como título la redención de Yeshua, y es algo que simplemente lo hemos visto como que, sí, como que, miren, ¿no? Hay una parte ahí en Romanos 9:10 donde dice, y esta es la palabra que predicamos, ¿sí? Esta es la palabra que anunciamos, que si confiesas con tu boca, que Yeshua es el Señor, y si crees con todo tu corazón que el Señor Dios Todopoderoso lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y el otro día yo pensaba, ¿no? El día que yo abrí mi boca. Dice, si confiesas con tu boca. El día que yo abrí mi boca, gente, ¿saben qué dije? El día que yo abrí mi boca con respecto a esto. ¿Sí? No había ningún hombre. Estaba yo viviendo una situación muy difícil para mí. Muy difícil para mí, en serio, muchos me conocen, muchos saben esa parte de mi vida, y en ese momento yo me acuerdo que estaba solo, mal, muy mal, uno de los peores momentos de mi vida. Bueno, de hecho creo que fue el peor momento de mi vida, fue el que me acercó a Él, o el que me condujo a Él, o el que el Padre Celestial usó para llevarme a su presencia. ¿Y saben cuáles fueron las palabras que salieron de mi boca? Fueron estas, escuchen esto. Flaco, si realmente existís, sácame de esta, por favor, porque creo que de hoy no paso. ¿Sí? Un par de horas después, Dios haciendo semejante milagro en mi vida, y mis próximas palabras fueron, flaco, realmente existís. Y me largué a llorar como un chico. ¿Sí? En ese momento mi boca se abrió. Y no sabía que él era mi padre, no sabía nada de lo que sabíamos hoy, claro que no. ¿Sí? Para mí era simplemente un flaco con barba que estaba en el cielo. Pero no, Dios no tomó en cuenta, como lo dije, porque no fue de manera despectiva, jamás, o sea, no fue de manera despectiva porque estaba en un momento muy, pero muy feo de mi vida, estaba en lo más quebrado que te puedas imaginar, ¿sí? Pero si existís, de alguna manera es como que si existís, si yo lo puedo sentir y lo puedo ver,
te voy a creer. Y necesité eso para creer en Él, necesité ese milagro. Y Él hizo el milagro. Pero estábamos Él y yo, nada más. Nadie es testigo de eso. Pero yo sí. Y desde ese momento, gente, desde ese momento empecé a buscarlo con un corazón queriéndolo conocer. ¿Sí? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todavía estoy queriéndolo conocer más todavía, pero en ese momento fue: flaco, realmente existís. Ese día Él cambió mi vida para siempre. ¿Sí? Y es ahí donde después recordé cuando Pablo dice esta palabra que predicamos, que si confiesas con tu boca que Él es el Señor. Y fue ese día donde yo le puse mi vida en sus manos. Que después me equivoqué un montón de veces, que después me erré un montón de veces, que después pequé más que ustedes. ¿Ah? Pero es ahí donde quiero entrar hoy. Y todo esto tiene que ver, ¿no?, con el tiempo que estamos por entrar. Estamos por entrar a Pesaj, ¿sí? El día 27, hoy estamos a 18, se están faltando 9 días. 9 días están faltando. Y es como que si nos remontáramos a aquel tiempo donde estábamos en Egipto, donde nuestra descendencia hebrea, o nuestra ascendencia hebrea estaba allí en Egipto, estaban, ¿no?, ya seleccionando el cordero. El Señor le había dicho: me buscan un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto alguno, ¿no? Y en este tiempo es como que si estuviéramos buscando, ¿no?, eligiendo el mejor cordero. Tremendo. Entonces, por eso que quería hacer alusión a la redención de Jesús en este tiempo, ¿no? Y tiene que ver con eso, gente. Tiene que ver con la obra que Él hizo en nuestra vida. Y me refiero, gente, a que cómo lo vivimos muchas veces. Cómo lo vivimos muchas veces, porque a veces realmente no entendemos la profundidad de su sacrificio. Muchas veces no entendemos y no solamente no entendemos, sino que nuestros ojos no se abren, ¿no?, a esa revelación, a lo que pasó en ese momento. Nosotros pensamos que simplemente fue un hombre que murió en la cruz en lugar nuestro. Y simplemente lo vemos así, porque no tenemos más revelación que esa. Que fue un hombre que murió por nosotros. Donde vos y yo tendríamos que haber estado ahí y Él tomó nuestro lugar. Nada más. Pero no solamente pasó eso, no solamente pasó que un hombre murió por nosotros. Fue el mismo Dios, el mismo Padre Celestial encarnado en Yeshua, ¿sí?, que dio su vida por nosotros. Y no es solo que alguien dio su vida por nosotros, sino todo lo que implicó. Todo lo que implicó, porque Él ocupó nuestro lugar. Pero la Biblia dice que había, en ese tiempo, que había un acta de decretos que nos era contraria. Vamos para allá, por favor. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2, verso 13. Miren esto. Dice: y a vosotros, vos y yo, para hacerla corta, vos y yo, estando muertos en pecados, muertos espiritualmente, ¿no? Se refiere acá a muertos espiritualmente, donde nuestra relación con Dios estaba cortada. Y todo esto, gente, viene desde allá, desde Génesis, ¿sí?, donde Adán y Eva comieron de un fruto que el Señor les había prohibido que comieran, ¿sí?, y transgredieron la Torá, transgredieron la instrucción que Dios le había dado, ¿sí? Y entró la iniquidad en su vida. Se rebelaron en contra de Dios, se rebelaron en contra de lo que Él había determinado, diciendo: no lo hagan, porque cuando lo hagan morirán. ¿Murieron? No, claro que no. Entonces Dios no se refería a una muerte física, Dios se refería a una separación. Va a haber una separación, van a morir espiritualmente, se va a cortar, ¿sí?, el lazo que nos une.
Se va a cortar la comunión, la comunicación entre nosotros. A eso se estaba refiriendo Dios. Entonces, por eso dice acá, y a vosotros estando muertos, ¿sí?, teniendo una comunión con Dios cortada, viviendo totalmente en lo que a nosotros nos gustaba y nos deleitaba, pero que era contrario para con el Señor, ¿sí? Entonces dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿sí?, donde nuestro corazón estaba incircunciso, no había sido circuncidado nuestro corazón, no estábamos rendidos a Él, eso se refiere, no estábamos rendidos a Él, sino que hacíamos lo que nuestro corazón quería, lo que a nosotros nos parecía, lo que a nosotros nos gustaba. No importa qué es lo que le gustaba a Él, yo hago lo que yo quiero. ¿Se entiende? A eso se refiere. Dice, os dio vida juntamente con Él, con Yeshua, perdonándonos todos los pecados. Todos. ¿Cuáles? Los más graves. Todos los pecados. Miren esto. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta, había un papel. Había un papel que decía que merecíamos la condenación. Que por esa razón y que si seguíamos así, entonces merecíamos ser condenados. Ir a juicio y se nos encontrara culpables. Y recibir el castigo, recibir el pago por nuestra rebelión. Recibir el pago, el castigo, el premio, ¿sí?, por nuestra condición. Había un acta y en esa acta ya decretaba nuestra muerte, nuestra separación eterna con Dios. Esa acta decía que nosotros éramos merecedores del juicio de nuestro Padre Celestial y merecedores de ser echados a ese lago de fuego y azufre que arde para siempre. Tremendo. Y no solamente que nos merecíamos eso, sino que cuando Dios, el Padre Celestial, le habló a Adán y le dijo, hey Adán, yo te pongo por sobre todo. Quiero que te fructifiques, quiero que te multipliques. Te doy dominio sobre todo lo creado. Cuando el hombre se rebeló y pecó contra Dios, automáticamente todo ese dominio pasó a manos de Satanás. Entonces, no solamente éramos merecedores del juicio eterno, ¿sí?, sino que también Satanás podía hacer con nosotros lo que quería, lo que quisiera. Tremendo. Habíamos perdido todo dominio y estábamos bajo su imperio de muerte. Tremendo. Habíamos perdido la comunión con Dios, la relación con Él. Perdimos identidad, perdimos propósito. Lo perdimos todo, gente. Lo perdíamos todo. En esa acta decía de que nos merecíamos la muerte eterna. Qué tremendo. Pero cuando abrimos nuestra boca para confesar que Yeshua es nuestro Señor, entonces automáticamente, gente, dice que nos dio vida con Él. Automáticamente, en ese mismo momento, resucitamos. Nuestro espíritu resucitó para volver a tener comunión con Él. Recuerden que cuando Yeshua muere, dice que el velo del templo es rasgado, de arriba abajo, se rasgó, se rompió, fue quitado aquello que nos separaba de nuestro Padre Celestial, aquello que nos impedía la entrada al trono de su gracia, al trono de su misericordia. Cuando Yeshua muere y exhala, entrega su espíritu, el velo se rasgó. Fue quitado de en medio aquello que nos impedía el acceso, la entrada. El camino que había sido bloqueado hacia nuestro Padre Celestial. Ahora Yeshua, por sus méritos, nunca nos olvidemos eso, por sus méritos, Él inauguró nuevamente el camino.
nos dio vida juntamente con Él. Y el acta que nos era contraria, la quitó de en medio. Y la clavó en la cruz. La rompió. Rompió el acta que nos era contraria. Y no solo eso. Miren, seguimos. Versículo 15 del capítulo 2 de Colosenses. Dice, y despojando, wow, esa palabra me encanta, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Entonces, no solamente rompió, quitó, corrió, clavó el acta que nos era contraria, y ahora, por sus méritos, por su sangre, por su sacrificio, tenemos libre entrada al trono de gracia, al trono de misericordia. Tenemos libre entrada delante de nuestro Padre Celestial y poder volver a estar con Él como cara a cara. No solamente eso, sino que dice también despojando a principados, a potestades y al mismísimo Satanás. Lo despojó, le quitó. Cuando Satanás logra que nuestros padres, Adán y Eva, le entregaran voluntariamente el dominio, porque al transgredir la ley, al transgredir la Torá, al transgredir el mandato de Dios, la instrucción de Dios, entonces el hombre voluntariamente, porque Satanás, si leemos la historia, Satanás nunca los obligó, ni los forzó a punta de cuchillo, claro que no. Ellos mismos cedieron, se dejaron enroscar la víbora, dijera mi papá. Entonces, ellos mismos voluntariamente cedieron. Tremendo. La autoridad, el dominio que el hombre tenía sobre la tierra. Por esa razón, cuando Satanás se encuentra con Yeshua en el desierto, le dice, hey, Yeshua, si vos te postrás, si vos me adorás, yo te voy a dar todo esto, porque a mí me fueron entregados. Claro que sí, Él no se lo arrebató al hombre. Y Él no se lo arrebató a Adán y Eva. Ellos mismos se lo cedieron. Se lo pusieron así, se lo entregaron en bandeja. Se lo pusieron en la manito. Pero Yeshua, ¿qué hizo? Los despojó. Les quitó, le arrebató las llaves, la escritura de la tierra. ¿Y qué hizo? Cuando vos y yo abrimos nuestra boca y yo le dije, flaco, realmente existís, y creí con todo mi corazón, el Señor me dijo, Mauri, a ver, pon tu manito de nuevo, toma la escritura, toma la llave, te devuelvo todo, porque despojé de todo a Satanás. Y es más, gente, vamos por favor, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 6, vamos para allá un segundo, por favor. Dice lo siguiente, juntamente con Él nos resucitó y asimismo, está hablando de lo mismo, juntamente con Él, cuando nosotros, así como Él resucitó de entre los muertos, de la misma manera, cuando vos y yo abrimos nuestra boca para confesar que Yeshua es nuestro Señor, de la mismísima manera, gente, espiritualmente nos resucita también con Él. Somos resucitados en nuestro espíritu es vivificado para volver a tener esa comunión que se había perdido con Él. Por eso dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, wow, y esto es tremendo, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con nuestro Yeshua. Nos sentó con Él en lugares celestiales, por encima de todo. Por encima de todo. Miremos por favor ahí en el mismo libro de Efesios, vamos al capítulo 1.
capítulo 1, verso 21, dice, vamos al 20, versículo 20 del capítulo 1, el cual está hablando del Espíritu. Miren si tienen un título ahí en su Biblia, ¿sí? En el versículo 15 hay un título que dice el Espíritu de sabiduría y el Espíritu de revelación, Espíritu con minúscula. Dice, el cual operó en Cristo Jesús, la sabiduría y la revelación operó en Cristo, claro que sí, resucitándole, Dios Padre le resucitó, ¿sí? Sentándole a su diestra, a la diestra del Padre, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿A dónde estamos sentados nosotros? En los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la derecha de Dios. En los lugares celestiales. ¿Dónde? En el mismo lugar donde estamos sentados nosotros con Él. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y por sobre todo nombre que se nombra en la tierra. No solo en este siglo, sino aún en el siglo venidero también. Qué tremendo, gente. Miren lo que hizo la redención de Yeshua en nuestras vidas. Y cuando hablo de redención, cuando hablo de que Yeshua nos redimió, antes de Yeshua, cuando en la convocatoria de Yom Kippur, esta que se celebra en la primera quincena de octubre, esa era la época donde una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba a ese lugar santísimo. Y si ustedes recuerdan la historia o si recuerdan haber leído, ¿sí? El sumo sacerdote era atado como con una soga, ¿sí? En su cintura o a veces en el pie, con unas campanitas, ¿sí? Y entraba al lugar santísimo. Porque si ese hombre no se había consagrado por completo al Dios eterno, entonces su misma presencia lo fulminaba. Entonces el pueblo, después de un rato, y el sumo sacerdote no salía, decían, este lo fulminó la presencia del Señor, y lo tiraban con la soga, porque nadie podía entrar a ese lugar, porque era fulminado también por la presencia del Señor, lo sacaban tirándolo, ¿sí? Lo sacaban para afuera, porque había sido quemado, muerto por la presencia de Dios. Entonces, una vez al año, el sacerdote entraba ahí y ofrecía un sacrificio, una expiación por los pecados del pueblo. Y expiación tiene que ver con que el Señor cubría, o sea, a través de la sangre de las ovejas y de los machos cabríos, se cubría el pecado del pueblo. Entonces el pueblo de Dios tenía el favor. A ver, Susana, vamos para Levítico 23. Ahí te digo, exactamente, Levítico 23, déjame ver. Aquí está, Levítico 23, versículo 24, dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas, una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Moisés diciendo a los 10 días, ¿sí? O sea, 9 días, Yom Teruah, los días de las trompetas eran 9 días. Durante 9 días se tocaban las trompetas y donde esa trompeta le estaba avisando al pueblo, ¡hey, ríndanse! Póstrense, humíllense delante del Dios eterno, porque al día 10, en Yom Kippur, por eso dice acá, a los 10 días del mes séptimo, dice, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y ahí sigue hablando. O sea, durante 9 días se tocaban las trompetas, ¿sí? Recuerden, en el mes séptimo. Por eso en el mes séptimo a nosotros, el mes séptimo del pueblo del Señor, a nosotros nos cae, ¿sí? Entre septiembre y octubre. Entonces, no tengo bien la fecha, ya nos las habían pasado, pero me quedaron por ahí, ¿sí? Entonces, al día 1
del comienzo del mes séptimo, o sea, el primer día del mes séptimo, se tocaban las trompetas y durante 9 días se tocaban los shofarot. ¿Sí? El pueblo, ¿sí? Los encargados de tocar los shofar, ¿sí? Los tocaban, y el pueblo tenía que afligir su alma. ¿Por qué? Porque al día 10 era el día de la expiación, era el día donde le tenías que presentar una ofrenda a Jehová. Y si, mira esto, qué tremendo, y si la ofrenda era la correcta, si la ofrenda era la correcta, conforme a los mandamientos del Señor, conforme a la instrucción del Señor, y si vos habías afligido tu alma, como diciendo, Señor, sí, realmente durante todo este año no me comporté como vos esperabas. Señor, durante todo este caso, durante todo este tiempo, durante todo este año que pasó, desde la última expiación, no me porté correctamente. ¿Sí? Y donde el pueblo se humillaba y se arrepentía, y mostraba frutos de arrepentimiento, y la ofrenda era conforme a la instrucción de Dios, entonces ¿qué hacía el Señor? Perdonaba a ese hombre, ¿sí? Y a toda su familia, porque el hombre representaba a toda su familia, era la cabeza de la familia, por lo tanto, ¿sí? El perdón del Señor venía sobre la vida de ese hombre y su familia, ¿sí? Y había un nuevo favor sobre esa familia por un año. Hasta el próximo año, donde tenían que hacer exactamente lo mismo. Y así el pueblo del Señor lo viene haciendo desde allá, desde Levítico 23, desde los tiempos del monte Sinaí con Moisés. ¡Qué tremendo! Y si la ofrenda, ¿no? Supongamos que el hombre decía, no, pero así nomás, cualquier cosa. Por eso es que pasó lo que pasó con Caín y Abel. No porque uno ofreció una oveja y el otro ofreció hortalizas. No, porque uno criaba ovejas y el otro era hortalizas. Perfecto. Las dos ofrendas hubieran sido bien recibidas delante del Padre. Pero ¿qué pasó? Aún en los tiempos de Caín y Abel, la Torá del Señor estaba vigente. El pueblo, sus escogidos, sus hijos, su creación, tenían instrucciones de parte del Eterno. Entonces, la ofrenda de Abel fue conforme a la instrucción del Padre Celestial. Pero la ofrenda de Caín fue, así nomás, total, si pasa, pasa. Por esa razón es que Dios vio no con agrado la ofrenda de Caín. ¿Se entiende? No porque no ofreció una oveja, sino que no hizo caso a la instrucción de cómo tenía que ser esa ofrenda. Entonces, si en este caso, ese hombre, ese jefe de familia, no hacía lo correcto, no afligía su alma, diciendo, ¿qué le tengo que pedir perdón a Dios si yo? Pero si tampoco la ofrenda era la correcta, según la instrucción del Padre Celestial, entonces ese hombre y su familia perecían en ese mismo día, porque era el día donde el Señor venía a pedir cuentas, a traer juicio sobre aquello. Recuerden que el juicio no es malo, gente, a ver, el juicio no es malo, el juicio es para determinar. El juicio, cuando una persona va a juicio, en ese juicio, según las pruebas que se presenten, se considera si la persona es culpable o inocente. O sea, la palabra juicio no es mala, ¿sí? Lo que se desprende de ese juicio, eso es lo que hay que ver qué onda, según las pruebas. Entonces, si el pueblo se humillaba y se arrepentía y la ofrenda era conforme al corazón de Dios, a la instrucción de Dios, entonces después de ese día de juicio, el Señor decía, listo, decreto favor sobre tu vida por un año más. ¿Sí? No sé, Susana, si fui claro con lo que vos me estabas preguntando. A lo mejor nada que ver con lo que vos me preguntás, pero bueno, yo entendí eso, por eso es que dije lo que dije. Entonces, acá en el libro de Efesios vemos, gente, volviendo al tema, ¿sí? En el libro de Efesios vemos que el Señor nos sentó en lugares celestiales. Por encima, Yeshua está sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Sí, Urín y Turín, el Urín y Turín tenían que ver con unas piedras, ¿sí? que los sacerdotes tenían en su efod, ¿sí? En sus vestimentas, en su pecho, tenían ahí, y las usaban para echar suertes. ¿Sí? No sé si tiene que ver justamente con maldiciones y perfecciones, ¿sí? Eso no lo he leído, ¿sí? En profundidad, pero echaban suerte, ¿sí? Se usaba el Urín y el Turín para ver qué es lo que el Señor hablaba, ¿sí? Depende cuando se lanzaban estas piedras, depende de la posición, ¿sí? En que estas piedras se quedaban ubicadas, ¿sí? Podían decir el Señor habló esto o el Señor no lo habló, el Señor no lo dijo.
¿sí? Basaban en eso, basaban en la posición del Urín y el Turín, estas dos piedras, ¿sí? A cuál era la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y tiraban, lanzaban el Urín y el Turín y veían, depende de la posición, el Señor habló o el Señor no dijo nada. Bien, pero vuelvo a decirte, Susana, no leí en profundidad acerca de esto, pero gracias porque me das un tema a profundizar. Me encanta, ¿eh? Me encanta el desafío, así que gracias Susana, y ya la próxima vez seguramente estaremos hablando de esto, y si te conectas, al verte, voy a decir, Susana, mira, leí al respecto y tiene que ver con esto. Bien, quiero volver al tema porque se me está pasando el tiempo. Gente, entonces, Yeshua fue sentado por nuestro eterno Dios en lugares celestiales, por encima de todo. ¿A dónde estamos nosotros? En esos mismos lugares celestiales. También por encima de todo. Así como dice que el Señor, el Dios eterno, el Padre Todopoderoso, puso a los enemigos debajo de los pies de Yeshua, ¿a dónde se creen ustedes que están nuestros enemigos? Si nosotros estamos sentados en el mismo lugar que Él. No sé si están entendiendo. Cuando Yeshua es resucitado, después, 50 días después, es levantado. No, miento, perdón. Él es resucitado, se queda en la tierra, ¿sí? Apareciéndole a sus discípulos, ¿sí? Se queda dándole instrucciones a sus discípulos, y luego, cuando es alzado, se sienta a la diestra del Padre en lugares celestiales. Cuando nosotros somos resucitados, cuando nuestro espíritu es vivificado por haber creído en Él, espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente estamos sentados en ese mismo lugar que Él, teniendo también a nuestros enemigos, a principados y potestades, y al mismo Satanás, al mismo Gilel, debajo de la planta de nuestros pies. Pero como muchas veces esto no se nos enseña, no leemos al respecto, a veces no nos interesa conocer y profundizar más acerca de lo que implicó y de lo que significa la muerte de Yeshua, entonces andamos pidiendo cadenas de oración. Ay, por favor, Satanás me tiene mal, Satanás me tiene mal. Porque no hemos entendido. Tenemos que rendirnos delante de nuestro Padre Celestial, gente, y entender que la muerte de Yeshua implica mucho más que un hombre ocupó tu lugar. Sino que cuando Yeshua muere, ¿sí? te devuelve la autoridad, el dominio, te pone por encima de principados y potestades. Y Satanás, a la luz de la Biblia, gente, está desarmado, destronado. No tiene poder ni autoridad. Cayó de su silla de gobierno. Porque fui redimido. O sea, bueno, y volví un poquito atrás cuando hablaba de la expiación. Ya mi pecado no fue expiado. Ya no solamente fue cubierto, sino que fue perdonado para siempre. Por eso que Yeshua dice que murió una sola vez y para siempre. No necesita morir todos los años como se venía haciendo, porque aquello era sombra hasta que Él viniera. Por eso es que en Yeshua cesaron los sacrificios, ya no hacía falta. Él fue el cordero inmolado, el cordero perfecto, que murió una sola vez y para siempre. Para todos aquellos que hemos creído en Él. Entonces nuestros pecados fueron redimidos, borrados. El acta que nos era contraria no existe más. Ahora el Padre Celestial nos ve a nosotros a través de la sangre de Yeshua. Justos, justificados por Él, por su sacrificio, por su sangre. Arrancados, sacados del imperio de la muerte y establecidos en un nuevo reino, en su reino. Por eso, mi gente querida, es que Satanás no tiene poder ni autoridad sobre tu vida. No la tiene, a menos que yo se la deje, a menos que yo se la entregue, a menos que yo no quiera vivir conforme a la justicia del reino, conforme a la Torá, conforme a la palabra, a la instrucción de mi Padre Celestial, y ande por ahí como un rebelde bárbaro. Entonces, claro que sí, tengo todas mis puertas abiertas.
para que Él tenga algún derecho legal sobre mi vida. Por eso el Señor le decía a Josué, Josué, medita en mi palabra, de día y de noche, no te alejes de ella, ni a diestra ni a siniestra, no, vive conforme a mi reino, vive conforme a mi justicia, vive conforme a mis instrucciones, porque entonces te irá bien y prosperarás en todo lo que emprendas. Es de la misma manera para nosotros. Muchas veces queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos, queremos que nos vaya bien, pero no vivimos conforme a la justicia del reino. Es lo que el Padre nos viene mostrando hace mucho tiempo. Decimos, simplemente de nuestra boca sale que confiamos en Él, pero muchas veces nuestras acciones demuestran lo contrario. ¿Se entiende? Entonces el Padre nos está llamando, nos está convocando. El Padre Celestial quiere que entendamos que estas santas convocaciones, ¿sí? Cada vez que Él me llama, me convoca y yo accedo, yo me rindo, yo vengo, yo me presento, entonces mis ojos son abiertos porque Él me está convocando y yo estoy accediendo, yo estoy rindiéndome. Yo estoy siguiendo su voluntad, estoy siguiendo su diseño, estoy siguiendo su instrucción. Y por esa obediencia es que soy bendecido. Por esa obediencia es que mis ojos son abiertos. Mi entendimiento ahora, wow, capta el mensaje. ¿Se entiende, gente? Pero mientras yo viva alejado de su instrucción, entonces no voy a entender nada. Voy a ser preso de la religión. Y la religión, gente, la religión siempre te va a tapar la boca. Porque es lo que el líder religioso diga. Y no podés cuestionarlo. Es así y se acabó. Y nada con andar pensando diferente a tu líder. Se te considera un rebelde por eso. Qué tremendo. Pero el Señor nos llama a indagar, el Señor nos está llamando a profundizar, a buscar. ¿Sí? Miren acá el desafío que me propone Susana. Bueno, ella no me lo propuso, pero yo lo tomo como un desafío y ahora tengo que leer y buscar acerca de eso, porque está en la Biblia, tengo que saberlo. Y eso es lindo, gente, cuando uno profundiza, cuando uno busca. Entonces cuando uno profundiza y busca, entonces somos libres ¿de qué? Dice que la verdad nos hará libre. La verdad nos va a hacer libre de las trampas de la religión. De mantenerte ahí sentadito en una silla, escuchando un mensajito. Que seguramente va a ser lo más alejado posible de tus raíces hebreas. Donde se te va a decir que el Shabbat ya pasó, no tenemos por qué. El domingo es el día del Señor. ¿Averiguamos acerca de eso? Tenemos que averiguar, tenemos que indagar y tenemos que tener un fundamento. En ningún lugar en la Biblia dice que se pasó de sábado a domingo. O que el sábado se tiene que dejar de celebrar. En ningún lugar de la Biblia dice eso. Buscar, profundizar, indagar y estudiar al respecto. ¿Se entiende, gente? Porque si no, estamos allí, sentaditos simplemente en una silla, donde no entendemos la autoridad que ahora tengo. Que Yeshua murió para darle continuidad y volver a darle vigencia a la ley primigenia que fue entregada ya en Génesis, que se le fue entregada a Adán y Eva. Yeshua murió para decir, hey, quiero que vuelva a tener continuidad esto sobre tu vida. Vengo a restaurar el daño que la rebelión causó en ti. Qué tremendo. Y la palabra restaurar tiene que ver con volver una pieza o volver a algo a su estado original. Entonces cuando Yeshua a través de su muerte restaura nuestra vida, restaura nuestra identidad, restaura nuestra relación con Dios, restaura nuestra autoridad, quiere decir que nos vuelve al estado original. Como si nunca nos hubiéramos rebelado delante de nuestro Padre. Como si nunca hubiéramos pecado. Él dice que mete todos nuestros pecados en una bolsa y los tira al fondo del mar para ya nunca más tener memoria de ellos. Y los que voy a cometer también. Hay gracia suficiente. Él murió por nuestros pecados una vez y para siempre. Quiere decir que murió por los que hiciste ayer, por lo que estamos haciendo hoy y por lo que vamos a cometer mañana.
Claro que sí, somos seres humanos, vamos a errar siempre. Lo que tenemos que tener en cuenta es no ser practicantes del pecado. Porque ya no somos esclavos de eso. El Señor nos liberó, nos abrió la puerta de esa cárcel. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora eso ya no me domina más. Yo puedo pararme ahí y decir, hey, ya no, basta. Porque estoy en otro reino. Entonces eso ya no me gobierna. Pero si a mí me gusta y me conviene y lo sigo haciendo. Entonces yo dije algo con mi boca que no lo estoy viviendo. Quiere decir que lo que dije con mis labios fue una emoción del momento. Pero lo real es lo que estoy viviendo. Pero si yo dejo de ser esclavo de aquello y no dejo que aquello me domine más, aunque recaiga, me levanto, me sacudo y sigo, le pido perdón a mi papi. Papi, perdóname por favor. Hay gracia suficiente. Me levanto y sigo adelante. Porque los pecados que voy a cometer también fueron perdonados. Tremendo. Y Yeshua a través de su sacrificio, gente, y seguramente vamos a seguir hablando de esto porque no es imposible contar todo en menos de una hora. Seguramente los días que siguen vamos a seguir hablando de esto, claro que sí. Es una temporada donde tenemos que hablar de esto. La temporada de Pesaj es para hablar acerca de Yeshua. Es el Dios Padre Eterno, Él abre un portal para que Yeshua sea predicado, para que Yeshua sea anunciado. Y muchos puedan confesar con su boca que Él es el Señor de nuestra vida, que debería serlo. Pero Yeshua a través de su sacrificio, gente, restaura nuestra comunión con el Padre Celestial. Nos vuelve a nuestro estado original. Nos devuelve las llaves de la tierra, nos devuelve las escrituras de la tierra. Volvemos a tener dominio. Por lo tanto, gente, ya no estamos más para escuchar y mantener una conversación con el diablo. Ahora estamos en una posición mayor. Estoy sentado en lugares celestiales por encima de él y de sus gobernantes y de sus principados. Están debajo de mis pies. Por lo tanto, yo tengo que estar en el secreto del Padre para escuchar cuál es el diseño del Padre y con mi boca anunciarlo y ordenar. ¿Sí? Ordenar para que lo que el Padre me dijo en secreto sea decretado, sea establecido en la tierra. Y Satanás no pueda más que hacer caso. Porque lo que sale de mi boca no es algo que a mí se me ocurre, es algo que el Padre me dijo en el secreto. Y cuando lo hablo, lo declaro y tiene que establecerse. Y Satanás tiene que hacerse a un lado, porque ha perdido el dominio y la autoridad sobre ese lugar donde el Señor te plantó. ¿A dónde el Señor te plantó? ¿A dónde estás en este momento? ¿A dónde estás? ¿En qué pueblo estás? ¿En qué barrio estás? Cuando vos te das cuenta quién sos y tu identidad de hijo te es restaurada y la paternidad de tu Padre Celestial te es revelada. Entonces papi te devolvió a través de la muerte de Yeshua y porque has creído en él, te devolvió el dominio, la autoridad y estás ahí para decretar, estás ahí para ordenar, estás ahí para mandar. Donde Satanás tiene que hacerse un lado y lo que el Padre Celestial te diga en lo secreto lo puedas hablar y establecer en ese lugar para que en ese lugar se lleve a cabo la voluntad del Padre. A través de tus dichos, a través de tu decreto, a través de lo que el Señor pone en tu boca al haber estado en el secreto. ¿Cuál es el problema? El pueblo de Dios no se mete en el secreto del Padre. Y cuando nos encerramos con Él, muchas veces solamente para pedirle, ay, te pido el auto, te pido la casa, te pido plata, pedimos un montón de cosas. Y a veces no hacemos silencio para escuchar su voluntad y su diseño. Y muchas veces ni siquiera entendimos todavía de que Él ha restaurado nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Y lo seguimos viendo todavía como un Dios tan lejos que tenemos que hacer y hacer y hacer y hacer cosas para que Él nos perdone y nos acepte de nuevo. Cuando no tiene nada que ver con lo que haces, tiene que ver con sus méritos, con lo que Él hizo, con lo que Él hizo, con su sacrificio.
No es por lo que hagas, es por lo que Él ya hizo. Y porque Él lo hizo y fuiste restaurado, entonces no es por lo que hagas, es por lo que sos. Sos hijo, sos heredero y estás sentado en un lugar alto. ¿Se entiende, gente? ¿Se entiende por qué tenemos que rendirnos a su voluntad, rendirnos a su diseño y escucharlo más a Él para que Él pueda abrir nuestros ojos y traer revelación sobre nuestra vida de quiénes somos? Y que su muerte no fue simplemente alguien muriendo en tu lugar. Es mucho más profundo. Tanto que seguramente el sábado y seguramente el próximo jueves y no sé, vamos a seguir hablando acerca de esto. De su importancia. Para que puedas vivir en la plenitud de tu llamado. Para que puedas vivir en la plenitud de tu vida aquí en la tierra, de tu diseño, de tu asignación, porque hemos sido llamados, gente, a vivir en plenitud, conforme a los diseños de nuestro Padre Celestial. Tremendo, gente, no me quiero extender más porque creo que como nunca, se nos repasó el tiempo. Gente, lo dejamos acá, le ponemos un puntito suspensivo porque seguramente va a haber redención de Yeshua 2, 3 y no sé si 4, pero vamos a seguir con esto porque estamos ya en las proximidades, ya como si estuviéramos en Egipto, gracias a Dios ya no lo estamos, pero como si estuviéramos eligiendo el cordero para el sacrificio. Tremendo. Gente, les mando un abrazo enorme. Dios me los bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Pero gente, estudien, profundicen, indaguen, pregunten. ¿Cómo hizo Susana? Pregunten si hay algo que tienen dudas, por favor, pregunten. No desechen el mensaje, sino que busquen aprender, busquen conocer. Porque el Padre Celestial, el que tiene sed y hambre, lo va a saciar. Así que tengamos sed y hambre de su palabra, sed y hambre por conocer su diseño, para que por Él seamos saciados, ¿sí? Gente, les bendigo grandemente. Nos estamos viendo entonces, si Dios quiere, y no nos vemos antes, el día sábado. Les mando un abrazo enorme. Dios me los bendiga mucho. Bendecido jueves. Adiós.